el tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con la Navidad y tiene que ver con el inicio de las novenas. Hoy, 16 de diciembre, comienzan las novenas de aguinaldos, empieza todo este elemento de Navidad, esperando eh, la fecha del 25 de diciembre para recordar el nacimiento de Jesucristo en el pesebre. Ese es el elemento central de la Navidad, es el objetivo central de la Navidad, y esa es la tradición judeocristiana. O más que todo cristiana, porque pues para los judíos el Cristo que vino, o el personaje de Jesucristo, ellos no le creyeron. Es decir, los judíos siguen esperando a su Mesías, como lo dijeran los profetas en algún momento de la historia. Los profetas judíos, como lo dijeron los profetas judíos en algún momento de la historia, lo que se puede ver en la Biblia. Entonces, en estos elementos, esta es una tradición cristiana. Esta tradición cristiana que se celebra el 25 de diciembre. Entonces, hoy, 16 de diciembre, comienza como todo un elemento ritual con las novenas de aguinaldos, con todos los elementos que trae la Navidad. Estas novenas van, pues, ocupan varios días y, digámoslo así, es la antesala, digamos, de todo este contexto, hasta el 24 de diciembre. Del 16 al 24 de diciembre tenemos las novenas de aguinaldos. Ya viene la Nochebuena y viene la Navidad como tal. El objetivo central de todo el mes, o el objetivo central de la Navidad y de esta recordación, digámoslo así, es el 25 de diciembre. Porque es el elemento central de la tradición cristiana, bien sea católica o bien sea protestante. Todos consideran que es importante recordar esta fecha, que en la que Jesucristo nació en un pesebre y pues obviamente vino a hacer toda esta obra salvadora en la tierra. Pero lo que vamos a hablar hoy es, en ocasión de todas estas novenas y de todos estos contextos rituales, vamos a hablar de objetos y rituales de culto que vienen de otros lugares del planeta. Por ejemplo, vamos a hablar del árbol de Navidad. Es decir, el árbol de Navidad no es propiamente cristiano. Aquí se presenta en el árbol de Navidad, o en la figura de San Nicolás o Papá Noel o Santa Claus, se presentan unos sincretismos y unas uniones entre distintas religiones y entre distintos pensamientos del planeta. Distintas filosofías y van a influir en Occidente, van a influir en el continente americano en cuestión, y por lo tanto es que nosotros, los colombianos, que es el origen de este video, los colombianos y los latinoamericanos, la mayoría de latinoamericanos, tienen un árbol de Navidad en sus casas, o creen en la figura, o pues sí, creen en la figura y consideran importante la figura de San Nicolás, o bien sea que lo llamen así, o Santa Claus, o Papá Noel. Desde esos espacios vamos a encaminar este video. Este video lo que busca es eso, explicar esos modos, esos otros modos de ver la vida que han influido en Occidente y puntualmente en la tradición de la Navidad que estamos viviendo en este momento. Entonces, desde los espacios vamos a hablar entonces primero del árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una simbología que se hace de Yggdrasil. Yggdrasil es un árbol antiguo que tiene importancia, es muy importante para los pueblos vikingos, los antiguos pueblos vikingos, es decir, los actuales escandinavos. ¿Quiénes son los escandinavos? Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Son los 4 países, digámoslo así, baluartes escandinavos como tal, y ellos, en su momento, cuando eran vikingos, antes de que fueran cristianizados por el Imperio Romano, resulta y pasa que, o sea, antes de que fueran cristianizados en todo este contexto de Constantino, ¿sí? En todo este contexto de Constantino, porque obviamente el Imperio Romano de Occidente persiguió a los cristianos, pero el Imperio Romano de Oriente llega a un punto en que un emperador, digámoslo así, del Imperio Romano de Oriente, llega a ser cristiano, que es el caso de Constantino. Entonces, antes de cristianizarse, ellos manejaban la teoría de Yggdrasil. Desde los escandinavos, desde los vikingos y desde estos países, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca,
Hablamos de Yggdrasil. En la parte superior de este árbol se encuentra todo el Olimpo, digámoslo así, toda la parte de las deidades, se encuentran ahí todos los dioses, de ahí viene Thor, Loki, toda esta estructura que se ve en las películas de Avengers, toda esta estructura viene de allá, de toda esta mitología. En la parte de abajo del árbol, de Yggdrasil, digámoslo así, están todo lo que es la parte de los duendes, están los muertos, es la tierra de los muertos, y en la mitad del árbol se encuentran los vikingos de a pie o los escandinavos de a pie. Es decir, Yggdrasil va a explicar la forma de ver el mundo. Arriba del árbol de Yggdrasil están las deidades, abajo está el mundo de los muertos, de los duendes, de los enanos, todo este mundo fantástico. Arriba también están las hadas y en la mitad del árbol se encuentran las personas, los vikingos, en su momento los escandinavos en la actualidad. Es decir, en la mitad del árbol se encuentran los noruegos, daneses, finlandeses y suecos. Entonces, esta simbología de este árbol, Yggdrasil, es lo que tenemos en este momento. Es decir, el árbol de Navidad viene de allá. Y vienes de allá y vienes de otro tipo de religiones, vienes de otro tipo de las religiones del bosque, las religiones de otras estructuras, porque es que son otras estructuras de pensamiento las que manejaban los vikingos en cuanto a sus creencias. Y obviamente ellos se cristianizaron. Entonces, este árbol lo que se hizo fue que en el proceso de sincretismo, de combinación, lo que se hizo fue lo siguiente. Por ejemplo, se adornaron el primer árbol de Navidad, digámoslo así, de Occidente, o por ejemplo de este lado del continente americano como tal, lo que se hizo fue que se utilizó el mismo árbol, se hizo la figura del pino, no sé qué, pero resulta y pasa que ponían manzanas y velas para decorar ese primer árbol de Navidad. La manzana recordando el pecado original de Adán y Eva, y las velas recordando la luz de Jesucristo que nos trae salvación. Entonces, ese es el modo en que, gracias al primer árbol de Navidad occidental o americano, digámoslo así, o del continente americano, se cristianizó una tradición propia de los vikingos y de estos pueblos nórdicos, de estos pueblos distintos que tienen unas formas, unas cosmogonías distintas, unas formas distintas de ver el mundo. Entonces, ese es el origen del árbol de Navidad. O sea, el árbol de Navidad no es otro que una simbología o una semejanza cristiana de lo que originalmente es o era el árbol de Yggdrasil, que era el que explicaba toda la mitología nórdica, con todo este cuento de Thor, de Loki, de todo este cuento de los dioses, y todo el contexto del mundo de los muertos, los enanos, los duendes, las hadas. Entonces, todo este contexto es lo que se usa y lo que se fue permeando poco a poco en el cristianismo moderno, bien sea católico, bien sea protestante, porque en ambas casas, digámoslo así, está esa tradición. Pero esa tradición no es ni judía ni cristiana, el árbol como tal. Ahora, vamos a hablar entonces de San Nicolás. Uno de los tantos nombres que recibe este personaje que trae regalos a los niños en la noche del 24 de diciembre y en la víspera del 25, como tal, el 25 de diciembre. Vamos a hablar de San Nicolás. San Nicolás era un sacerdote que llegó a ser obispo. San Nicolás era parte del cristianismo de Oriente. Recordemos que el cristianismo se parte en dos en su momento. Cuando se cae el Imperio Romano de Occidente, porque hay problemas de ingeniería, porque hay unos problemas muy interesantes y porque el imperio ya era muy grande, se parte en dos. El Imperio Romano de Occidente va a ser comandado entonces por todo lo que es la parte del Vaticano, y el Vaticano va a tomar el mando de esto, y el Vaticano va a ser entonces el estandarte de todo este contexto, y desde ahí se habla de cristianismo católico, digámoslo así, que es el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a atacar a los cristianos en su momento. Luego el cristianismo va a ser muy importante para este Imperio Romano de Oriente. Y por último, llega un emperador cristiano a la Roma de Oriente. La Roma de Oriente no es otra que Constantinopla, en honor a Constantino, el primer emperador cristiano de este Imperio Romano de Oriente. Y Constantinopla no es otra que Bizancio o Turquía, o lo que conocemos como Estambul en la actualidad. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, San Nicolás está ubicado dentro de este contexto.
Cuando resulta y pasa que, bueno, ellos tuvieron un esplendor, o sea, un momento de gloria espectacular, Bizancio, Constantinopla, Estambul durante 1000 años, lo que fue del 453 después de Cristo a 1453, o sea, esa ciudad era la panacea. Cuando llegan los otomanos y toman el control, resulta y pasa, llegan los otomanos y toman el control de todo esto, y resulta y pasa que toda esta gente y toda esta cristiandad, todo este imperio romano de Oriente debe desplazarse a, a Rusia. La mayoría se desplazan a Rusia, y por eso es que Rusia es uno de los elementos fundamentales de la iglesia ortodoxa, porque es que este cristianismo oriental es el cristianismo ortodoxo, que puede ser ruso o que puede ser griego, ¿sí? Entonces resulta y pasa que aquí hay unos movimientos migratorios interesantes. La mayoría van para Rusia, y desde ahí se conoce como la Santa Madre Rusia, la Santa Madre Iglesia, porque esto es el baluarte, digámoslo así, del cristianismo ortodoxo oriental que viene de toda la línea de Constantino. Otros se van para Grecia, que es como los otros sacerdotes u obispos del cristianismo ortodoxo griego. Están el cristianismo ortodoxo ruso, y hay otros que se van de Bizancio, se van de Constantinopla, de Bizancio, porque ya en ese momento no se llamaba Constantinopla, porque al momento en que muere Constantino ya no se va a llamar Constantinopla, sino que se va a llamar Bizancio. Y resulta y pasa que algunos se van a ir para Venecia, Italia, para todos estos países, para Venecia, para Florencia, para todas estas ciudades de Italia, Nápoles, y pues más que todo en Florencia. La gente que vaya a llegar a Florencia, procedente pues, de lo que actualmente es Estambul, salen de Estambul, y algunos van a Rusia, otros van a Grecia, y los que vayan a Florencia, Italia, va a ser el origen como tal del Renacimiento como movimiento histórico, y del Renacimiento puntualmente en Italia. Y desde esas personas que llegan allá viene todo el movimiento más adelante, que va a ser Da Vinci, que va a ser pues todo este elemento histórico de lo que Da Vinci propone desde su arte, desde su ingeniería, desde todo este contexto. Pero eso no hubiera sido posible si un grupo de esas personas ilustradas y de esas personas que huyeron por la presión de los otomanos, porque ya los otomanos tomaron el poder y le cambiaron el nombre a la ciudad, ya no se llamaba Bizancio, sino que los otomanos le dieron el nombre de Estambul. Ellos, huyendo de allá, unos se van para Rusia, otros se van para Grecia, y otros se van para Florencia, y va a ser el origen del Renacimiento como modelo histórico y como paradigma filosófico. Entonces, en la parte griega del asunto, tenemos a este señor San Nicolás. San Nicolás era un sacerdote, era un obispo, o fue un obispo del cristianismo ortodoxo griego. Nace en Turquía, pero tiene su campo de acción más importante en Grecia. Este es San Nicolás. Ahora vamos a hablar de Santa Claus. Santa Claus tiene otro contexto. San Nicolás viene de Turquía. Santa Claus viene de Holanda. Resulta y pasa que los holandeses estaban huyendo. Durante el Renacimiento estuvo esa guerra religiosa entre los católicos y los protestantes, entre los que apoyaban el catolicismo como Francia o los que apoyaban el protestantismo como Inglaterra. Holanda era protestante, con Guillermo de Orange y todo este contexto. Y resulta y pasa que la gente, pues, los católicos en Holanda dijeron: tenemos que irnos de acá, pero ya. Se fueron para Estados Unidos, que son los primeros pobladores, digámoslo así, de Estados Unidos. Los primeros pobladores no, pero por lo menos los primeros pobladores europeos. Y ellos, los holandeses, son los que van a fundar más adelante lo que se conocerá como la Nueva Ámsterdam, lo que actualmente se conoce como Nueva York. El patrono de los holandeses católicos era Sinterklaas. Sinterklaas. Y resulta y pasa que por el excesivo uso del término, se cambió ya, y porque ya, o sea, digamos, se degradó el idioma, pasó a ser Santa Claus. Entonces, Santa Claus, o Santa Claus, digámoslo así, viene de Holanda. San Nicolás viene de Turquía y Grecia. El árbol viene de todo el contexto de Dinamarca,
Suecia, Finlandia, Noruega, todo lo que es la parte nórdica, vikinga, escandinava. Y pues, en última medida, Papá Noel, que viene es todo el elemento de... ¿Todo el elemento de qué? Del Polo Norte, del viejo que vive en el Polo Norte, del señor gordo que vive en el Polo Norte. Pero digamos, hay un sincretismo importante porque se combinan las tradiciones de diferentes pueblos con el cristianismo. Hay un sincretismo y una combinación, y por eso es que nosotros vemos en los hogares americanos, sea de América del Norte, sea de América Central o América del Sur, árbol de Navidad. El árbol de Navidad se combina con el pesebre, que el pesebre sí es propiamente cristiano, digámoslo así, recordando que Jesús nació, no de los judíos, porque los judíos siguen esperando al Mesías. O sea, la tradición de la Navidad es cristiana, no es judía. Pero esta tradición cristiana se mezcla con elementos escandinavos, como el árbol de Navidad, se mezcla con elementos turcos, griegos, como es el caso de San Nicolás, o se mezcla con elementos holandeses, como es el caso de Santa Claus. Entonces, San Nicolás viene de Turquía, Santa Claus viene de Holanda, Papá Noel, que es otro nombre que recibe, viene del Polo Norte. Entonces, todos estos elementos, hay un sincretismo interesante en lo que es la Navidad. No hay que olvidar el sentido central de la Navidad, que es recordar que Jesucristo nació y que vino a ser una obra salvadora para la humanidad. Pero hay que destacar desde lo filosófico y desde lo histórico y desde lo social, lo sociológico, que hay unos sincretismos, hay unas combinaciones de historias y unas combinaciones de mitos y de historias de un lado y de otro para llegar a la Navidad como la conocemos hoy en día. Para que la Navidad llegue a ser celebrada como se celebra hoy en día, tuvieron que pasar varios momentos históricos y las tradiciones de diferentes pueblos tuvieron que combinarse. Entonces, ese es el objetivo central de este video. En ocasión de estas jornadas, digámoslo así, de las novenas de aguinaldos que comienza hoy y que se extiende hasta el 24 de diciembre, luego viene lo que se conoce como Nochebuena, y luego ya como tal la Natividad, la celebración de la Navidad y de la recordación de que Jesucristo nació, de que el Hijo de Dios nació y se hizo hombre para hacer una obra salvadora. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video, lo añadan a sus favoritos, se suscriban, lo compartan en sus redes sociales y entonces, desde los espacios y los contextos de las combinaciones históricas, de las combinaciones de los mitos, de los contextos que se mezclan entre las tradiciones cristianas con las historias, con los patronos holandeses, con toda la leyenda de Yggdrasil que viene de los escandinavos, de los nórdicos, de los vikingos, de estos países importantes, desde todo este contexto de San Nicolás, importante obispo del cristianismo ortodoxo griego, y desde toda la importancia que tiene esta historia y la significación que tiene el uso del árbol de Navidad actualmente en los hogares del continente americano, obviamente como una forma también de celebrar la Navidad, pero obviamente también fue una manera en que el árbol de Yggdrasil no está tan muerto o no está tan olvidado, porque los nórdicos, los vikingos, los escandinavos actuales se encargaron de camuflar su tradición, esa tradición de Noruega, de Suecia, de Finlandia, de Dinamarca, ese árbol de Yggdrasil, generador de toda la mitología nórdica. Ellos se encargaron, y la cultura se encargó de camuflarlo en nuestras tradiciones cristianas. Entonces, desde todos esos contextos, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz fin de semana.